Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos ahora a nuestro hermano Jaime Vargas. Él es presidente de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador. Él nos va a estar hablando de la dignidad y resistencia indígena cuando no hay diálogo ni acceso a la información. Bienvenido, hermano Jaime Vargas, desde Ecuador. Los saludamos desde acá, desde El Salvador, la Red Nacional de Jóvenes Indígenas, la Red Nacional de Mujeres Indígenas y el CESENIS. Bienvenido. Mikas mas yatsur yahanung armaya tirmes mas yamai hiru menuna shirendim samik mahrum. Muchas gracias, con permiso de nuestros antepasados, con el permiso de nuestros hermanos caídos, asesinados en las luchas sociales, populares de los pueblos y nacionales indígenas del mundo. Quiero agradecer al hermano Amadeo y también a todos y a todas de quienes hoy estamos aquí presentes, a los panelistas, a los jóvenes, a las mujeres, a la red de jóvenes, la red de mujeres. Quisiéramos agradecer de corazón con ese saludo de hermandad, de solidaridad y al mismo tiempo de unidad de los pueblos. Nos permitirá ser más grande y seguir luchando. De corazón, saludarle a nombre de la CONAIE. Soy Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, indígena de la nacionalidad Achuar de la Amazonía ecuatoriana. Creo que es importante reconocer a cada uno de ustedes por ese compromiso, por ese trabajo, por esa decisión de seguir luchando en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de nuestros territorios. Donde hay injusticias sociales, siempre habrá luchas. Donde no hay libertad de nuestros territorios, siempre nos levantaremos con nuestras lanzas sagradas a defender nuestros territorios. Los territorios son sagradas, los territorios son nuestras, son nuestra vida, es nuestra madre que nos ha permitido convivir y desarrollar nuestra forma de vida como pueblos y nacionales del Ecuador. En el Ecuador, el movimiento indígena, que es la CONAIE, los 15 nacionalidades, 18 pueblos del Ecuador, hemos marcado un proceso importante, un proceso de lucha, de reivindicación en defensa de nuestros derechos colectivos, individuales, y también en defensa de nuestro territorio, como lo había manifestado. Hoy he estado escuchando a los hermanos, al hermano y a la hermana, quienes antecedieron la palabra. Muchos hemos hablado de derechos, muchos hemos hablado de consulta previa, libre e informada. Hemos hablado de la Constitución, estamos hablando de derechos. Pero he sido frontal en calidad de presidente. Yo creo y siento, percibo y veo, hermanos y hermanas, de que en todos los países del mundo no hay leyes que verdaderamente garanticen la vida plena de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y del mundo, compañeros y compañeras. No hay leyes que favorecen a los pueblos y nacionalidades. No hay garantías jurídicas para la vida digna de los pueblos y nacionalidades, y yo creo que eso tenemos que, este momento, conversar. La CONAIE en el proceso hemos venido levantando voces, hemos venido levantando procesos históricos, como dije, en defensa de los derechos. En el junio de 1990, nuestros líderes históricos, nuestros dirigentes levantaron el primer levantamiento indígena, Alpamanta, Causaimanta, Jatarishu. Por el territorio, por la vida, levantemos. Con esas lemas, con esa vocería, alcanzaron grandes procesos. Gracias a la lucha de estos líderes, pues hemos generado procesos y hemos hecho respetar nuestros derechos.
Y hoy la lucha del movimiento indígena, la lucha de los sectores sociales, la lucha del campesino, de hombres y mujeres, de los jóvenes, habíamos generado procesos de cambios profundos en el Estado ecuatoriano. Gracias a la lucha, gracias a la sangre de nuestros líderes, la muerte, los asesinatos, las prisiones, los encarcelamientos, las torturas, la persecución. Pero con todo eso, hemos por lo menos generado algunos procesos de cambio aquí en el Estado ecuatoriano. De haber generado en el año 2008, a través de la Asamblea Constituyente, en la Constitución del Ecuador hoy, garantiza derecho a la vida de la naturaleza. ¿Sí? Más allá de la consulta previa, libre e informada, que sí debe existir, pero aquí en el Ecuador tenemos derecho a la vida de la naturaleza constitucional. Pero siendo así, no ha habido respeto ni mínimo a la naturaleza desde el Estado. Desde el Estado. Gracias a la lucha, tenemos insertado en nuestra Constitución, ¿sí?, derecho a la resistencia. Mire, hermanos y hermanas, derecho a la resistencia, derecho a la protesta. Pero cuando protestamos, cuando salimos a las calles, cuando cerramos vías, cuando reclamamos, el Estado mismo nos transforman de guerrilleros, de subversivos, de terroristas, y hemos sido perseguidos, encarcelados, asesinados por defender nuestra vida, por defender los derechos constitucionales aquí en el Ecuador. Y es por eso la CONAIE hemos levantado, como dije, procesos muy importantes. Y yo quisiera también decirlo claro, gracias a la pandemia, y eso decía muy exactamente nuestro hermano Amadeo, muy exactamente en el Ecuador, hemos vivido y estamos viviendo tres pandemias importantes. Tres pandemias importantes. Pandemia de la corrupción. Corrupción fatal en el Ecuador. En todas las estructuras del Estado. Pandemia de coronavirus. Pandemia de derrame petrolero y contaminación de nuestros grandes ríos en la Amazonía ecuatoriana. Y eso estamos viviendo aquí en el Ecuador. Por eso decía al iniciar, no hay leyes que garanticen. Sí, hay tratados internacionales que sí nos garantizan que los pueblos y nacionalidades indígenas tenemos que ser protegidos, tenemos que tener o vivir en un ambiente sano, equilibrado, tenemos derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿sí? Los estados tienen que respetar, deben consultar, pero no ha habido efectividad esos derechos en nuestros territorios. Gracias a la pandemia se ha expandido más concesiones mineras, más explotación petrolera, más hidroeléctricas en nuestros grandes ríos, más explotación maderera en nuestra Amazonía ecuatoriana, más explotación minera en los páramos, ¿sí? En todo el 15% del territorio nacional está siendo concesionados, entregados a los transnacionales, gracias a la pandemia. Gracias a la crisis económica generados por ellos mismos, ¿sí? Gracias a la pandemia, este gobierno en el Ecuador han implementado medidas económicas fatales que totalmente afectan económicamente al pueblo ecuatoriano, a los bolsillos del pueblo ecuatoriano, del campesino, del agricultor, del pueblo y nacionalidad indígena del Ecuador. Y es por eso la CONAIE, sus dirigentes, todas sus estructuras, habíamos tomado una decisión después de haber generado, después de haber vivido, yo digo 10 años de dictadura tal vez, donde un gobierno no permitía que usted reclame sus derechos. Si usted salía a reclamar su derecho y eras terrorista, ya tenés que ser sentenciado en ese momento. Entonces nos metieron tanto miedo, ¿verdad?, de salir a las calles para reclamar nuestros derechos, pero siempre estuvimos ahí en la lucha. Salíamos, claro, aunque casi con más de 600
hermanos indígenas perseguidos, declarados de terroristas, otros encarcelados, otros asesinados, como hermano Freddy Tentetz, el hermano Bosco Bizum, ¿sí? Algunos hermanos que han caído en este proceso. Toda esa acumulación, mis queridos hermanos, en el mes de octubre del 2019 se decide levantar nuestra voz. Un gobierno nefasto, un gobierno que no ha generado absolutamente nada, ningún cambio en el Estado ecuatoriano. Y es por eso la CONAIE nos levantamos. Dijimos, tenemos que levantar nuestra voz. Pero para eso, hermanos, siempre hemos dicho nosotros. Primero, nosotros los dirigentes tenemos que ser leales en nuestros principios. Primero, nosotros tenemos que ser obedientes a los mandatos de nuestros pueblos. Sí, respetuosos a los principios ideológicos, políticos, organizativos, comunitarios, colectivos de nuestros pueblos. Y eso es lo que hemos hecho. Primero, fortalecer nuestras bases. Y hoy el movimiento indígena está fortalecida, ¿sí? Eso nos permite, hermanos, a levantar nuestra voz. Y dijimos, tenemos que planificar, tenemos que decidir. Pero para luchar, hermanos, tenemos que tener un compromiso demasiadamente dura. Entregarnos nuestra vida. Y eso es lo que dijimos. Y si tenemos que morir defendiendo nuestro pueblo y el frente del pueblo, estábamos dispuestos, compañeros. Hasta este momento, estamos dispuestos. El mes de octubre del 2019 levanta al pueblo ecuatoriano. Cambiamos un proceso político también, de que la CONAIE no podíamos luchar simplemente para nuestros derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino más bien dijimos, nosotros somos, la CONAIE somos los proponentes, o el movimiento indígena somos los proponentes de construir un Estado plurinacional, donde hasta este momento no se ha efectivizado el concepto del Estado plurinacional, los principios fundamentales del Estado plurinacional. No se ha generado en el Ecuador, totalmente no. ¿Sí? Y por eso dijimos, tanta injusticia, tantas desigualdades, hermanos. Por eso el mes de octubre levantó nuestras fuerzas, nuestra energía suficiente para declarar, ¿sí?, una gran movilización, un levantamiento. En el proceso, hermanos, se transforma en levantamiento indígena y popular. Porque estuvimos miles y millones de ecuatorianos levantados en todos los espacios del territorio nacional. Con un solo objetivo, de bajar el decreto 883 que afectaba directamente al pueblo ecuatoriano. Un decreto con intereses no externas, con grandes intereses del Fondo Monetario Internacional, que afectaba totalmente la economía de todo el pueblo ecuatoriano. Así es que yo creo que el compromiso y la firmeza y la decisión colectiva de nuestros pueblos permitió de que el día 13 de octubre, pues, bajemos el decreto 883. Pero no ha quedado ahí, todavía siguen generando otras medidas económicas que todavía siguen afectando al pueblo ecuatoriano. Pero en este proceso, los líderes de este momento, por luchar, estamos enfrentando los 7 procesos judiciales. 7 procesos judiciales de terrorismo, de secuestros, de incitación, de daños de propiedades públicas, de odio, no sé cuántos procesos, ¿sí? Pero yo creo que la decisión nuestra siempre ha sido seguir luchando. Y por eso, compañeros, hermanos y hermanas, creo que es importante decidir. Anteayer, 12 de octubre, muchos celebraron Día de la Independencia, Día de Interculturalidad.
otros dijeron Día de la Raza, pero nosotros, el movimiento indígena, dijimos, con todos los antecedentes históricos, con todos los procesos históricos del momento, habíamos decidido declarar mes de resistencia, mes de unidad, mes de lucha, mes de dignidad de los pueblos y naciones indígenas de la región y del mundo. Porque no hubo independencia. Nos asesinaron, nos ultrajaron, invadieron nuestros territorios, hubo masacre, hubo esclavitud, hubo invasión de nuestros territorios. Y para nosotros no hay tal celebración en este proceso. Pero sí vamos a seguir celebrando nuestra lucha en las calles, con una planificación, con una decisión. Solo así, hermanos y hermanas, podemos liberar a nuestros pueblos. Y hemos rechazado con frontalidad, ustedes saben, hermanos, tantas leyes, tantos tratados internacionales que garantizan la vida, garantizan los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o afroamericanos en todo el mundo, en todos los pueblos, pero por racismo ha habido hermanos asesinados y eso no podemos permitir. Y por eso nos hemos convocado a la gran unidad de los pueblos, ¿sí? De los pueblos, porque no somos distintos, hermanos. Todas las luchas de ustedes, de nosotros, de cada uno de nuestros pueblos son comunes. No ha habido consultas previas, ha habido invasiones, ¿sí? En esta pandemia, hermanos, ha habido un abandono total de los gobiernos en cada uno de los estados. No sé, en ustedes, en estados de cada uno de ustedes, no sé cómo están viendo. Aquí en el Ecuador, el gobierno ha dejado en total abandono a los pueblos y nacionalidades indígenas aquí en el Ecuador. Pero hemos dado una razón. Hemos dicho claramente y nos hemos expresado. Gracias a la Pachamama, gracias a los conocimientos ancestrales de nuestros sabios, de nuestros yachas, de nuestras madres, de nuestros padres, que con la sabiduría de ellos hemos salido, sí, de esta pandemia. Estamos luchando desde nuestras comunidades, con nuestras plantas medicinales, con nuestra sabiduría, ¿sí? Nosotros ya tenemos cura en cada uno de nuestros territorios, sin la presencia de los gobiernos. Por eso yo creo que hablamos la autonomía, la libre determinación, ¿sí? Fortalecer nuestros conocimientos. Y por eso decimos, hoy damos la razón por qué hemos sabido defender nuestros territorios, por qué defendemos la selva, por qué defendemos el bosque, por qué defendemos el agua, ¿sí? Es porque es vida para nosotros, vida para nosotros. Pero también ser un poquito también informarlo de que sí, todas las grandes ciudades del mundo, compañeros, aquí especialmente en el Ecuador, ha habido mucha preocupación. Claro, el gobierno con esta pandemia nos dijeron de que teníamos que quedar en la casa sin poder salir, toques de queda, todo esto. Pero nosotros dijimos desde nuestras comunidades, quedémonos en nuestras comunidades, en nuestras chacras, en nuestras fincas, en nuestros purinas, ¿sí? Y gracias a nuestros agricultores, a nuestros artesanos, que exponiéndose, dejando a su familia, tenían que seguir produciendo, sacando los productos hacia la ciudad para que nuestros hermanos se alimenten. Ese trabajo lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Por eso siempre decimos, hermanos, sin los pueblos y nacionalidades de cada uno, indígenas de cada uno de nuestros países, no habrá libertad, no habrá justicia, compañeros. Sí, no habrá libertad para los gobiernos, ¿verdad? Que no quieren que los pueblos y nacionalidades seamos respetados. Yo creo que es importante, compañeros, perder el miedo. Hemos dicho siempre, en Colombia, en Perú, en Brasil, en todos los países de América están matando por defender, asesinando por defender su territorio. Tenemos que organizarnos, mis queridos hermanos. Tenemos que
identificarnos, ¿sí? Tenemos que seguir uniendo. Por eso yo creo que es importante convocarnos a un gran proceso de unidad de los pueblos. Convocamos nosotros desde el movimiento indígena del Ecuador, convocamos a esa gran alianza de los pueblos y nacionalidades indígenas de América y del mundo para hacer un solo bloque. Y tenemos que parar a estos sistemas neoliberales que atropellan los derechos legítimos, sagrados de nuestros pueblos. Porque caso contrario, hermanos, nos seguirán matando, nos seguirán encarcelando por defender nuestra vida, por defender nuestro territorio. Mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes, queremos jóvenes valientes, decididos a luchar, como lucharon nuestros abuelos, el Atahualpa, el Rumiñahui y Tupac Amaru, ¿sí? Todos nuestros teitas, sin miedo enfrentaron, defendieron nuestros espacios de vida. Y por eso decimos en el Ecuador, aquí estamos, aquí estaremos, y si tenemos que morir defendiendo nuestros territorios, lo vamos a hacer. Y lo vamos a seguir haciendo, mis queridos hermanos. Y si tenemos que ir a la cárcel, y si tienen que mandarnos con cadena perpetua, lo que sea, pero iremos con dignidad, gritando la libertad, gritando la lucha de nuestros pueblos. No iremos en la cárcel por ser criminales, por ser violadores, por ser ladrones, como muchos lo han hecho los gobiernos, por saquear al país. No, compañeros, iremos con dignidad, por defender nuestro territorio, por defender nuestra selva, nuestra madre tierra, que es nuestra vida. La tierra no depende, hermanos, de nosotros. Nosotros dependemos de ello. Tenemos que defenderla. Y por eso, compañeros, desde el Ecuador, el mes de octubre, nuestra voz levantó a Chile, levantó a Venezuela, tal vez, a Colombia, a Perú, a todos, compañeros y compañeras. Y si tenemos que levantar un día, pero todos nos levantamos los indígenas en todo el mundo, paralizar al mundo, hermanos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, compañeros y compañeras. Si ellos están haciendo Estados Unidos entre los imperios, ¿y por qué nosotros no podemos hacer Estado de los pueblos indígenas de América y del mundo? Hacer nuestra propia educación, nuestros propios sistemas económicos, políticos, ¿sí? ¿Y por qué no podemos hacer nuestra propia moneda, nuestras propias monedas económicas, como les digo yo? Compañeros, tenemos territorio, tenemos recursos, tenemos petróleo, tenemos ríos, tenemos todo, compañeros y compañeras. Por eso hablamos la libre determinación. Yo creo que los pueblos y nacionalidades indígenas de cada país tenemos que seguir hablando nuestra autonomía, nuestra libre determinación, nuestra independencia de estos sistemas neoliberales. Yo creo que, compañeros, para seguir cerrando este conversatorio, es importante fortalecer tema de comunicación. Aquí en el movimiento indígena del Ecuador, compañeros, gracias, tema de comunicación. Todos los medios masivos querían opacar la lucha del movimiento indígena. El cerco mediático. Nos tenían de vandálicos, nos tenían de terroristas, ¿sí? Pero gracias a nuestras estructuras, a la CONAIE, a la CONFEñAE, a la Ecuarunari, a la CONAICE, a todas las nacionalidades, hemos fortalecido en tema de comunicación comunitaria. Hemos preparado más de 500 jóvenes en tema de comunicación, en estrategias. Por eso, gracias a ellos, hemos mantenido fluido nuestra lucha, compañeros, hermanos. Y yo creo que hay que hacer una plataforma regional en todos los países del mundo. Tenemos que hacer esa plataforma, ¿sí? Yo creo que es importante este mes, octubre, compañeros. Este octubre que nos permita hoy día, este momento, en este foro, llamarnos a la gran unidad. Yo llamo a la unidad de toda Abya-Yala, de toda la región, de todos los pueblos del mundo. La unidad, la decisión,
compañeros, levantar nuestras luchas en cada uno de nuestros territorios. No al racismo, hay que romper eso, compañeros, hermanos. ¿Sí? Hay que romper. Nuestra lucha es por la vida. Los pueblos negros, compañeros, nosotros y todos nosotros tenemos que unir esfuerzos para poder apoyarnos entre nosotros, entre los pueblos y nacionalidades. Pero también, compañeros, eso significa enfrentar procesos muy duras. Como dije, hoy estamos enfrentando procesos demasiadamente muy duros. El 12 de octubre salimos a decir, aquí estamos los pueblos y nacionalidades. Y habían hermanos que pintaron, ¿verdad?, las estatuas de Francisco de Orellana, de Reina Isabel, ¿sí? Pero hoy, por eso, hoy nos han declarado también de terroristas. Ellos defienden la estatua, pero nosotros defenderemos la vida, que son nuestro territorio, ¿sí? Nuestro territorio, nuestra vida. Y para eso, compañeros, como les decía, desde el Movimiento Indígena del Ecuador y a nombre de todos los pueblos y nacionalidades, a nombre de todas mis organizaciones indígenas que hacemos el Movimiento Indígena del Ecuador, es importante convocarnos y sostener esta lucha. Así es que quiero agradecerlo a cada uno de ustedes, hermanos, por este espacio, por esta oportunidad de también escucharles. Sí, yo creo que es importante sostener una plataforma permanente de discusión, de generar propuestas para que esas propuestas vayan, ¿verdad?, también sean escuchadas por los gobiernos de turno en cada uno de nuestros territorios. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Jaime Vargas, desde el Ecuador, con ese discurso de resistencia y dignidad de los pueblos indígenas tan necesario en estos momentos en América Latina.